Iniciamos este apasionante recorrido por la pequeña e histórica ciudad de Cruje. Vamos a recorrer las 3 visitas imprescindibles: la fortaleza de Cruje, que acoge al Museo Nacional Skanderbeg, el viejo bazar que nos trasladará a la herencia otomana, y a pocos kilómetros el inigualable mirador que nos regala la montaña sagrada Bektashi de Siri-Saltik. Comparto contigo algunos detalles prácticos y recomendaciones de alojamiento y restaurantes, y muy importante también, de costes. Cómo no, conoceremos al gran héroe nacional de los albaneses, al omnipresente Georgiy Kastrioti, más conocido como Skanderbeg, un personaje del siglo XV que encarna la imagen y el modelo del moderno nacionalismo albanés. Y veremos que tanto él como Cruje guardan mucha relación con la histórica corona de Aragón. ¿Comenzamos? Comenzamos este viaje por Albania, por la ciudad de Cruje, el propio corazón del nacionalismo albanés. Esta es la ciudad donde se cree que nació y desde luego donde se hizo fuerte el héroe nacional, Skanderbeg. Nos encontramos justo en la fortaleza de Skanderbeg. En este lugar el héroe resistió a los turcos al menos 3 intentos de conquista. Ningún otro había hecho algo parecido antes y consiguió frenar así la implacable expansión del Imperio Otomano en dirección a Roma. Hoy nos hemos venido a conocer el bastión de los hijos de las águilas, la ciudad de Cruje, en Albania. Vamos a conocerla. Situada a solo 32 kilómetros de Tirana, la capital de Albania, el escarpado centro histórico de Cruje sirve como una introducción perfecta a la cultura, historia y tradiciones albanesas. Se cree que el asentamiento ya existía al menos desde el siglo V o VI. Según algunos historiadores, en este lugar pudo encontrarse Albanópolis, la que fuera la ciudad donde habitaba la tribu de los Albani, y que puede ser que desde ahí surja el nombre del país, Albania. No es así como lo llaman los locales, porque el nombre en albanés es algo así como... no sé pronunciarlo, se dice así. Déjame que te sugiera las visitas imprescindibles en la ciudad y en los alrededores. El principal elemento turístico de la ciudad es la fortaleza que domina la localidad. Encaramada en lo alto de una colina, protegida a su espalda por una abrupta montaña, a sus pies se extiende la llanura que alcanza el mar Adriático, facilitando la defensa a sus protectores. No queda demasiado del castillo que sirvió de bastión y defensa al ejército de Kastrioti. Si venís a Albania en verano, venid preparados para pasar calor, porque desde luego no vais a sufrir. Pero bueno, disfrutemos. Restos de muralla, la torre de una iglesia fuertemente apuntalada que aguanta a duras penas, pero sin embargo el recinto es una visita ineludible. Se trata del mismo lugar que resistió a 3 asedios del poderoso ejército otomano. Ni siquiera Mehmed II, el conquistador, logró rasgar la férrea defensa de los albaneses mientras vivió Skanderbeg, que durante 25 años resistió y bloqueó el paso a sus enemigos desde este lugar. De ahí su gran valor simbólico. Es así como George Kastrioti, que es considerado uno de los mayores generales de la historia militar, junto con Napoleón Bonaparte, con Julio César o con el mismísimo Alejandro Magno, el cual le daba su mote. Y es que el nombre de Skanderbeg realmente es la fusión del término Skander y el término Beg. Ambos 2 nombres se lo otorgaron los otomanos cuando trabajaba para ellos. Skander significa Alejandro porque
Decían que era tan magnífico militar como lo había sido el propio Alejandro Magno, y Bey o Beg es señor en turco, de modo que era el señor que les recordaba a Alejandro Magno. Skanderberg es la figura que representa el nacionalismo albanés en toda su esencia, es como nuestro Cid campeador. Lo vamos a encontrar prácticamente en todas las ciudades, en monedas, en nombres, en calles, en plazas, porque no hay otro héroe que represente tanto la unidad albanesa. Y una cosa que muchos no saben es que estaba aliado con el rey de Aragón, Alfonso V, Alfonso el Magnánimo, al que le debía vasallaje, y además ostentaba el título de capitán general de los ejércitos de Aragón. El acceso al recinto es gratuito. Puedes pasear entre los restos de murallas, los restos de la antigua mezquita. Y en lo alto de la fortaleza lo que queda de la torre de la antigua iglesia del siglo XV, conocida como la iglesia de Skanderberg. Incluso alojarte aquí, ya que cuenta con varios establecimientos. También dispones de unos cuantos restaurantes con mesas en el exterior que son perfectas para un descanso en un día soleado. Enjoy. El momento perfecto para una cervecita. Esta es la marca Tirana. El lugar está fenomenal, hay unas vistas estupendas, pero hoy el aire es torrido. El mayor edificio que encontrarás en el interior es el Museo Nacional de Skanderberg, un museo dedicado a la figura del héroe inaugurado en 1982. El edificio, de estilo neomedieval, fue diseñado por la hija del dictador Enver Hoxha y su marido. La entrada cuesta 500 leques y muestra una selección de paneles y réplicas de armaduras, así como pinturas que ilustran las hazañas del personaje. Nota: los paneles están la mayoría en albanés. Te recomiendo probar la herramienta de Google Traductor. Los símbolos de Skanderberg que ha heredado Albania son, por un lado, el águila bicéfala, que ya era el escudo de Bizancio y que es el de la familia Castrati, y por otro lado también el casco con esa cabeza de cabra, característico del héroe. En los alrededores del castillo se encuentra el Museo Etnográfico, pero durante mi visita se hallaba cerrado. A los pies del castillo serpentean varias callejuelas empedradas en las que se alinean innumerables tiendas de artesanía, antigüedades y souvenirs. Vigiladas por el esbelto minarete de la mezquita Murad Bey, reconstruida en 1991 ya que fue destruida por el régimen de Hoxha, se desparrama un bullicioso ramillete de callejuelas que conforman el viejo bazar otomano. El histórico bazar está considerado uno de los mercados artesanales más grandes de Albania. Este laberinto empedrado funcionaba ya como bazar en el siglo XV.
aunque vivió su mayor esplendor en los siglos XVII al XIX, cuando llegó a tener hasta 200 tiendas. Los bonitos tejados de madera que ves son nuevos, fruto de una restauración del año 2015. Los aleros se prolongan para proteger del sol y de la lluvia a los clientes. No es muy grande, pero es bonito y fotogénico. En él podrás encontrar alfombras y kilims con los motivos geométricos de Albania, manteles blancos hechos a mano, objetos de cobre y tallados en madera. Llamarán seguro la atención los puestos con antigüedades de las últimas guerras. Es un buen lugar para hacerte con algún recuerdo del país, pero asegúrate de conseguir artesanía local. Por desgracia, la globalización y los souvenirs orientales de pobre calidad van ganando terreno. Y unos consejos. Primero, cuidado al caminar. Las piedras pulidas y las pendientes hacen que necesites prestar atención donde pisas. Segundo, no tengas apuro en entrar a las tiendas y curiosear o preguntar lo que quieras. A mi entender, los vendedores albaneses no son nada agobiantes. Y por último, estás en un bazar. Está permitido que intentes el regateo si lo consideras oportuno. A unos 20 minutos en coche ascendiendo por una empinada carretera de montaña se alcanza el mirador de la montaña Sari Saltik. También se podría llegar a pie si tienes tiempo y ganas de enfrentarte a una ruta bastante empinada. Ten en cuenta que en Albania los senderos no tienen señalización y tendrás que llevarla preparada. Además de unas vistas increíbles que alcanzan hasta el mar, este lugar es un importante punto de peregrinación para la comunidad Bektashi, ya que alberga la cueva sagrada con la tumba del santo Sari Saltik, que es venerado por los Bektashis en los Balcanes y en partes del Medio Oriente. Según la leyenda, Sari Saltik Baba murió entre los años 1297 o 1298 y fue un semilegendario misionero y derviche turco del siglo XIII, probablemente discípulo del propio Haji Bektashi, el fundador de la religión. Los Bektashi son una secta del Islam dentro de la rama sufí. Son muy poquitos en todo el mundo y tienen aquí en Albania su principal punto de culto. Y este es uno de sus lugares santos. Se cuenta que el santo llegó a esta zona para acabar con ciertas prácticas paganas que suponían el sacrificio de mujeres jóvenes. Este lugar se convirtió en el gran centro espiritual de los Bektashi en Albania, hasta que las religiones fueron prohibidas por el régimen comunista de Enver Hoxha. Según la leyenda, su cuerpo fue enterrado en 7 ataúdes que se diseminaron en lugares remotos en tierras infieles. Hoy en día, supuestas tumbas turbes se pueden encontrar distribuidas por los Balcanes. Este templo cueva es el segundo mayor punto de peregrinación del país, en especial entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre. Como muchos lugares sagrados, cuenta con una fuente de agua que emana de forma ininterrumpida. Una buena práctica cuando se visita un lugar de credo musulmán, si eres mujer, el llevar contigo siempre alguna pashmina con la que poder cubrirte la cabeza, taparte las rodillas si es que llevas pantalón corto. Hello. You from? Spain. Ah. We speak Italian? You speak Italian? We speak Italian? No. Italian is fun. It's similar, but yeah, sometimes it's not so easy. First time you ever here? From yesterday, 3 weeks. Algunos datos prácticos. Se tarda unos 35 minutos en recorrer los 20 kilómetros que separan Kruje del aeropuerto de Tirana, aunque el tráfico en Albania siempre es una dificultad. No hay demasiado aparcamiento en la parte antigua de la ciudad, las calles son bastante empinadas y estrechas y no abundan las plazas. Ojito porque la temperatura en verano puede llegar a ser muy alta. Como alojamiento escogí el Hotel Panorama Kruje. Los pros, pues es fácil llegar con el coche
y tiene unas vistas inmejorables, tanto del bazar como del castillo. Cuenta además con aparcamiento cubierto y gratuito. Las habitaciones son grandes y el personal muy amable. Como contra, les vendría bien algo de actualización en las infraestructuras, que están algo viejitas. Y esto también es un rollo. Las duchas sin plato, ni cortina, ni mampara. Restaurantes. El propio Hotel Panorama tiene un restaurante muy correcto. Esto se llama tabedeu y es un entrante típico de aquí, con tomate, carne, bueno, varias cositas. Y bastante ajo parece. Esto es una pasta con jamón de cordero. Y una pizza diavola. Pica, como lo llaman aquí, pica. Pica diavola. Vamos a encontrar influencias de comida griega, de comida italiana, sobre todo, que son sus vecinos e incluso sus invasores. Esta noche la influencia italiana parece que domina. Está buena. No pica mucho. No. Noche en Albania, primeras cervecitas. Yo estoy tomando una Corsa que tiene un sabor, es muy suave, tiene muy poquito cuerpo y un puntito amargo. Y Javier está tomando una que se llama El Bar, que... Pues tiene un sabor muy parecido a las cervezas españolas, nada reseñable diría yo, como una Amstel, algo parecido. Parecido a un Amstel. Pues seguiremos contando. Chin chin. En el restaurante Croy, casi en la entrada del castillo, dispones de un enorme salón con unas increíbles vistas del valle y una carta bastante completa, con distintas especialidades locales, buenas carnes y postres locales. Y hoy probamos las chuletitas de cordero. Y esto es un postre tradicional que se llama kabuni y que es un arroz que previamente ha sido cocido con carne, o sea, con caldo de carne, y luego se endulza. Vamos a probarlo porque es típico de la zona. Está súper dulce, es como un arroz con leche, pero cargadito, no sé si lleva miel, pasas por lo menos lleva, y está intenso de azúcar, intenso de canela, pero está bueno. Ahora esto, calorías, debe de tenerlas todas. Kabuni. Esto por lo menos tenéis que probarlo. Terminamos nuestro paseo por Kruše. Te puedo decir que si dispones de poco tiempo podrías concentrar la visita en quizás una mañana o una tarde, mejor una mañana, para pasear por el bazar, para subir al castillo, ver el museo y dar una vuelta por los alrededores. Gracias, vividores, por llegar hasta aquí. Soy Cruz Gabaldón y acompáñame al siguiente destino de este fantástico road trip por Albania, Shkodër. Vamos allá. No os imagináis lo inquietante que resulta este lugar. Vaya ambientazo que hay en Shkodër por las noches. Es verdad que este lugar tiene una energía...